Bienvenido a los especiales de TV+, reportajes de alto impacto social. Es un placer volver a reencontrarme con todos ustedes. En el día de hoy abordaremos la temática de la contaminación del río Santa Lucía, uno de los problemas ambientales más preocupantes que tenemos en nuestro país. El equipo periodístico de TV+, se trasladó a Aguas Corrientes para conocer de cerca cómo se encuentra la situación del río Santa Lucía. Aguas Corrientes es el lugar donde se potabiliza el agua de OCE y abastece al 60% de la población de nuestro país. La zona de Aguas Corrientes es la más contaminada porque la gente del lugar dice que la misma planta potabilizadora vierte los lodos al río y así se genera la contaminación, además del arrastre de los ríos y los agroquímicos de los cultivos. Son muchos los temas que se tocan aquí que genera esta repercusión muy importante ambiental y que genera la contaminación del río Santa Lucía. Para eso hablamos con autoridades de Aguas Corrientes en aquel entonces. El ex alcalde de Aguas Corrientes, Álvaro Alfonso, se manifestó muy preocupado por la situación del río e incluso dijo que la parte turística de ese lugar ha caído mucho producto de la contaminación y la gente cada vez está yendo menos. ¿Qué le parece si escuchamos la nota con Álvaro Alfonso? Bueno, el río Santa Lucía está contaminado. No hay afluente del río Santa Lucía que no esté contaminado. Si alguien encuentra uno, que nos avise porque habría que hacer una fiesta. Pero en realidad lo que está en crisis en el Uruguay es el agua dulce y es por responsabilidad del ser humano. También por la torpeza política, porque este no es un problema de ahora, sino que se arrastra desde hace varias décadas. Bueno, como no se hizo nada durante todo ese tiempo, se hizo muy poco, pero no lo que había que hacer. Bueno, estamos viviendo esta situación hoy y que se ha profundizado en estos últimos años, también por ineptitud y por torpeza humana y porque nadie parece que se diera cuenta, están todos durmiendo la siesta. Esto se parece a lo del 9 de febrero del 73, cuando hay una proclama militar, golpe de Estado, y el Parlamento no se reúne. Esto se parece a lo mismo. Y económicamente, ¿cómo afecta a la zona esta contaminación a los pequeños productores? Aquí, ¿quién se ve más afectado económicamente con esta contaminación del río? Yo le voy a leer un informe de OCE y no voy a cambiar ninguna palabra. No acostumbro a leer en cámara, pero hay un informe de OCE que dice: OCE admite que se modificó la morfología del cauce por formación de islotes de sedimentos, afectando el uso del río, tanto de carácter público y notorio por la función del río en la vida de los ciudadanos y la preocupación como fuente. Se percibe que ha afectado la economía, las costumbres, la actividad turística, la navegación, las actividades del club náutico, la pesca, el uso de la playa. Es decir, que esto afecta directamente a los habitantes de Aguas Corrientes. Y OCE dice que la percepción del problema no es únicamente local, sino que ya es nacional. Nosotros, viendo este informe, que no lo conoce la ciudadanía, porque es un informe interno de OCE, está muy claro lo que dice, está admitiendo que OCE propiamente que hay un problema y además que OCE contamina. Nosotros le solicitamos el subsidio del agua para el centro de salud que se inauguró el pasado 23 de diciembre. Son 1.500 pesos por mes. OCE, por una resolución de directorio, dijo que no. Si ha afectado tanto a la población de Aguas Corrientes, creo que tenía que haber. Imagínense, es un centro de salud donde se va a atender o se atiende. El 95% es gente que es funcionario de OCE, jubilado de OCE o familiar de funcionario o jubilado de OCE. Bueno, OCE dijo que no. O sea que con todo este problema que hay, OCE todavía no tiene una solución planificada a futuro, no va a invertir dinero para solucionar este problema. Son muchas propuestas, pero todavía no hay nada concreto. Bueno, una de las famosas medidas que todavía está en el papel es solucionar el tema de los lodos, el proceso que es el proceso de potabilización y los lodos que se vuelcan al río. En realidad, esto viene del año 1999, en la cual el actual alcalde de Santa Lucía, Raúl Estramil, que en aquel momento era edil departamental, hizo un pedido de informes a OCE, hizo una ponencia en la Junta solicitando información sobre el tema de los lodos que tiraba OCE al río. Bueno, OCE le informa que las obras iban a empezar en el año 2000, incluso menciona hasta un número de licitación, 1030, estamos en el 2017. Esa obra nunca empezó. Bueno, cuando nosotros llegamos acá, que conocíamos bastante el problema, empezamos a hacer hincapié. Recorrimos todo, solo nos falta hablar con Trump nada más, pero después hemos hablado con todo el mundo.
haciéndole ver la grave situación que tiene esto y lo que puede provocar en el país, que como bien decía el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, lamentablemente fallecido porque era quien se interesaba. Los pioneros en el tema, ¿no? Claro, que se interesaba sobre estos temas, será una catástrofe nacional. Sin embargo, nadie. Bueno, en el 2013 se da el tema del olor en el agua. Menos mal que el agua se reveló y tuvo un olor. Se convoca a las autoridades del Ministerio de Vivienda, de la Dinama, de OCE, al Parlamento y van con aquellas famosas, las famosas medidas, pero en realidad están en el papel. Lo que los televidentes están viendo acá atrás, hoy tenemos bastante agua, pero todo esto es barro empotrado, es decir que en presencia de cianobacterias, bolsas, cualquier tipo de suciedad. No, eso es el del proceso de potabilización, el barro que tira OCE al río. En el 2022 es muy probable que esta zona no exista, porque nosotros lo vemos avanzar a pasos agigantados. Está tirando 60 toneladas al río por día. Entonces, ese es un grave problema que hay que solucionar, que nosotros insistimos. Pero bueno, nadie da bolilla. Y acá, ahora, con bombos y platillos, se envía un proyecto al Parlamento en la cual se dice que se va a sancionar y se va a llevar a la justicia, pero se ve que al privado nomás, porque acá hay alguien que tiene la llave para decidir quién contamina y quién no contamina, que es el Ministerio de Vivienda y la Dinama. Y bueno, nosotros podemos hacer una denuncia sobre este tema a la justicia, y entonces la justicia va a consultar a la Dinama y al Ministerio de Vivienda, y la Dinama y el Ministerio de Vivienda van a decir no, OCE no contamina. Entonces no tiene sentido este proyecto de ley como de la forma contradictorio, porque OCE es el que supuestamente planifica las obras para combatir este problema, pero es el que tira la basura también al río. Y este barro se tira desde hace muchos años. Lo que pasa es que ahora en cantidades industriales, porque nosotros en el año 2011 le dijimos a OCE que el problema no estaba de la cañería para adentro, que es donde está el organismo, estaba afuera de la gran contaminación que hay. Y OCE a veces sigue utilizando el agua de la represa en Canelón Grande, que lo hizo hace pocos días y que causó una cosa de terror, ¿no? Esa agua no se puede usar más. Es más, si usted tiene la represa de Paso Severino bien, no entiendo para qué se utiliza esa agua, donde sabemos que el Canelón Chico es el peor desastre que hay acá en la zona de contaminación. Yo no voy a decir que OCE viola, voy a decir que no cumple. Bueno, lo primero que no cumple con la Constitución de la República, el artículo 47, donde el agua es un derecho humano. Después, no cumple con la Ley de Protección del Medio Ambiente, no cumple con la Ley Orgánica Municipal, no cumple con el decreto 182/13 que reglamenta la gestión de residuos sólidos industrializados y asimilados, esto que tenemos acá atrás. El decreto 14.859, que es el Código de Agua. El decreto 253/79 y modificaciones. Y el reglamento del decreto ley 14.859. El decreto 229 del 2015, que es la medida 8. El decreto 3091 de la Junta Departamental de San José, que establece la categorización de suelo. La ley de creación y la gestión del SNAP. El decreto del regulatorio de esa misma ley. La inclusión de los humedales de Santa Lucía y la incorporación del SNAP a los humedales del sistema. Y voy a parar acá, porque puedo seguir, porque esto es una enciclopedia de lo que no cumple. Y sin embargo acá nadie hace absolutamente nada. Eso te quería preguntar, la concientización de la gente de acá de la zona, la gente está consciente de que el problema del río Santa Lucía es grave y puede impactar mismo a los productores de acá y a la economía local, o lo dejan pasar. Ya lo admite OCE, ya acá impactó, acá han fracasado proyectos turísticos. Yo traje acá a alguien que quería invertir, se paró acá y me dijo, no, mientras si tengamos esto acá, yo ¿cómo voy a invertir acá con ese barro ahí? Bueno, el que afectó la economía ya hace mucho. Acá han fracasado montones de proyectos turísticos, van a fracasar más. Y bueno, se intentó una vez hacer el dragado, ahora hay una persona que está más abajo y que eso cumple un rol importante porque ayuda a que el agua corra y el barro también se vaya un poco. De alguna manera también arrastra ese barro, ¿no? Claro. Y bueno, tenemos ese problema que yo no le veo solución. Además, no le veo solución porque quienes tienen que tomar las soluciones, porque lo que nosotros podemos hacer es hacer propuestas, insistir, pero yo no puedo ir a firmar algo para que se haga. Y bueno, y realmente no se hace. Es más, tengo la percepción que al presidente de la República no le dan toda la información.
porque si se la dieran... La información OCE, ¿te parece? Bueno, yo a la OCE la comparo con la CIA, que es, no da información y cuando la da tachada. Es lo más parecido a la CIA que hay en el Uruguay, es OCE, porque ahora tenemos un problema con la playa, la intendencia que controla da los niveles que tiene de contaminación, etcétera, etcétera. OCE dice que le da bien, pero no OCE extraoficialmente, ¿no? Porque nosotros ni tenemos diálogo con OCE, porque lo hemos intentado durante todo este tiempo, y bueno, allí hay otros problemas. ¿Qué se necesitaría para que OCE y el Ministerio realmente asuman el problema y hagan una inversión que realmente sirva? Porque hasta el momento han sido solo palabras y no han habido soluciones concretas. El río se está contaminando, siguen pasando los años y cada vez se agudiza todo más. Bueno, mire, nosotros fuimos, no una, 3 veces al Parlamento. Explicamos este tema y en la última oportunidad, sé que hay algunos legisladores que quieren venir, que están deseosos de venir a conocer la situación, pero no sabemos qué pasa. Y le pusimos una fecha que querían venir. Ahora pueden venir cuando quieran, pero le dijimos entre el 1 de noviembre y el 15 de diciembre, cuando quieran, elijan una fecha para que puedan venir todos, ¿no? Y que incluso viniera la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Bueno, hoy estamos a 10 de febrero y no hemos tenido una noticia al respecto. Digo, todo lo que nosotros decimos, nos subimos a un bote, empezamos a recorrer y se lo probamos, todo le podemos probar. Pero parece que no, lo que nosotros se dice no vale. Acá hay un problema de siesta muy grande del sistema político que viene casi in eternum, porque la OEA, en un informe que realizó en el año 1971, advirtió todo esto que está pasando ahora y que había que tomar determinadas medidas que no se hicieron, y señaló que se tenían que hacer varias obras y lo único que se hizo fue la represa de Paso Severino, pero en realidad la OEA decía que la represa de Paso Severino tenía que estar en funcionamiento a partir del año 1977 y se inaugura el 30 de octubre del 88, es decir, 11 años después de lo que decía ese organismo. Luego, en el primer gobierno de Sanguinetti, una de las primeras medidas y una de las primeras leyes que se vota es también este tema, algo parecido a lo de la OEA. Bueno, se hizo otro gran informe, muy parecido al de la OEA. Allí intervinieron los ministerios, no el de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, porque no existía, fue creado en el gobierno del doctor Lacalle, del 90 al 95. Trabajaron las 6 intendencias involucradas en este tema, OCE, la Universidad de la República, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Se hizo otra vez ese informe, se hicieron recomendaciones, nada. Muy poco. Y para dejar un último mensaje, ya sea a las autoridades de OCE y al Ministerio, ¿qué le dirías para que reaccionen y vean la problemática que está generando esta contaminación? Un último mensaje. Y el mensaje es muy claro. Esta situación ya no puede sentir, porque cuando hablamos de explotar, cuando ya explotó, ya esto está liquidado. Cuando hablemos de explotar es que Montevideo se va a quedar sin agua. ¿Es irreversible esto o se puede controlar si se hace un gran esfuerzo? Esa es la gran pregunta y la preocupación de la gente, que creo que hasta el momento son poca la gente que realmente se está interiorizando del tema. Claro, la situación es que acá, sobre esta tierra, viven uruguayos, no alemanes. Entonces no veo la solución por ningún lado, y máxime con la ineptitud y la torpeza con que se está manejando este tema. Ni los líderes políticos dan bolilla. Sí, pero... Nada más. Si no se da bola es imposible poder... Pero estoy hablando de todos los partidos políticos, porque esto no es responsabilidad del gobierno, porque no me digan que porque el Frente Amplio sacó más votos, los votantes del Frente Amplio toman más agua. Acá es responsabilidad de todos los partidos políticos, mientras no estemos, porque si queremos sacar ventaja con el agua, queremos sacar ventaja con la salud, estamos todos liquidados. Acá, ¿sabe el mensaje cuál es? Que yo ya lo hemos dicho, sentarnos delante de todos los que estamos involucrados en este tema, de todas las cámaras de televisión del Uruguay, y decir, ciudadanos, tenemos un grave problema que ya prácticamente es muy difícil de solucionar, pero todos juntos acá vamos a ponernos a trabajar para ver si lo podemos solucionar. Y usted que está allí frente mirando al que está hablando, es decir, que está en su casa mirando el televisor, también debe participar, porque también acá hay responsabilidad de la ciudadanía, porque cada vez que se tira una botella de plástico, una bolsa de nylon, está generando todo este problema. Pero el Estado es gran responsable, porque si el Estado está en este momento tirando 60 toneladas de barro al río, vamos a empezar por casa. Después le podemos exigir a los otros, pero si no le decimos nada para nuestra casa, es muy posible que cuando le vayamos a decir al otro, no.
Y esto yo realmente no le veo solución, ya como que uno está una especie de entregado ya con esta cosa, porque de verdad, con el único que no hemos hablado es con el presidente de Estados Unidos, electo, pero no sé, en cualquier momento habrá que hacer esa intención. Álvaro Alfonso, muchas gracias por tus palabras y bueno, concientizar a la gente de que sepa esta problemática muy importante y bueno, las causas que va a generar a futuro, ¿no? Las consecuencias, ¿no? Ya están generadas, este informe de OCE es muy claro, ¿no? Es el lapidario, y esto se extiende ya hacia aguas abajo, aguas arriba, a todos lados. Además, hay mucha gente que está de viva con este tema, ¿no? Y otra cosa, las empresas que fabrican agua embotellada están de fiesta, pero de súper fiesta. En el 2013, una persona compraba un botellón de esos de 6 litros. Hoy la misma persona compra 6 en el mismo lapso de tiempo. Más o menos, ¿no? Capaz que un poquito más. Y otras que están de fiesta son las empresas que le venden los productos químicos a OCE. Y ese cuento a mí no me lo pueden hacer, porque yo fui 33 años funcionario de OCE, así que conozco de adentro. De alguna manera también esta contaminación económicamente le ayuda a las empresas que venden agua, como Salus o otras. Por supuesto que sí, claro, porque la gente no cree en el agua de OCE ya. Nosotros ahora decimos que OCE tiene que probar que el agua es potable, y eso es un dolor para nosotros decir eso, porque nunca podría haber pasado esto en el Uruguay. Realmente es muy doloroso esto. Bueno, y claro, como la gente no cree en el agua de OCE, haga una encuesta y ve a ver si cree en el agua de OCE, tiene que comprar otra cosa que crea un poco. Por ahora, ¿no? Pero otra cosa. Y bueno, y lo mismo que con las empresas que venden los productos químicos, que cada vez son más y más y más, porque cada vez es más difícil potabilizar el agua. El equipo de TV+ tuvo el agrado de entrevistar a Daniel Panario, grado 5 en Facultad de Ciencias, para conocer un poco su análisis sobre la contaminación del río Santa Lucía y cuáles son las causas por las cuales el río se encuentra en este estado calamitoso. Él hizo hincapié en la aparición de plaguicidas, hormonas y sustancias que son resultado de la agricultura nacional y la explotación de la soja en los últimos años. Vamos a escuchar lo que dijo el experto en ciencias Daniel Panario. Bueno, una cantidad de cosas. Por supuesto que el exceso de fósforo y nitrógeno traen aparejado las floraciones de cianobacterias. Pero a su vez aparecen plaguicidas, aparecen hormonas, aparece una cantidad de sustancias que son resultado también, la mayoría de ellas, de la agricultura nacional, digamos, con el efecto final de la explosión del cultivo de la soja en los últimos años. ¿Y eso es producto también de la falta de concientización de los productores, que esos agroquímicos que tiran también a las plantaciones se arrastran por las lluvias? ¿O es un tema de las personas que no se concientizan del problema que está pasando el río? Bueno, es difícil que los productores se concientizan si los costos de estos efectos se lo pasan a la población. Es decir, el aumento de las tarifas de OCE es consecuencia, ¿no?, de la contaminación, pero en lugar de cobrarle a los agricultores, nos lo cobran a nosotros. Entonces está claro que la conciencia entra por el bolsillo en el sistema capitalista. Y de alguna manera la gente, por toda esta contaminación, pierde fe en OCE y deja de consumir el agua y empieza a consumir más agua embotellada de Salus. De alguna manera esta contaminación le termina favoreciendo a las empresas privadas. Bueno, eso es cierto, sí, por supuesto. No sé hasta qué punto también esas aguas son confiables, porque los análisis que yo conozco de esas aguas son para habilitarlas. Yo no sé que ninguna institución esté haciendo un control de las aguas embotelladas. Entonces, bueno, podemos decir que esta o aquellas son confiables porque le tenemos confianza, pero en realidad no hay el adecuado control sobre las mismas. Yo siempre digo que en todo caso lo que habría que hacer es filtrar el agua de OCE, que en el fondo es bastante buena, ¿no?, pero que con el correr de tomarla durante 40 o 50 años puede generar problemas. Los filtros son relativamente baratos, se pueden hacer filtros caseros de carbón activado y eso soluciona la mayor parte de los problemas. ¿Y qué inversiones ha hecho OCE últimamente para combatir este problema? ¿Ha construido plantas de decantación? ¿Qué ha hecho? ¿Piscina de decantación? ¿Qué ha hecho? Ha hecho de todo, está haciendo plantas de tratamiento en las ciudades que vierten en Santa Lucía, tratamiento terciario, cosa que antes no se hacía. Ha mejorado mucho el sistema de filtración, ya han aumentado muchísimo los costos también por la utilización
de toneladas de carbono activado, en fin, actualizando las plantas para que puedan usar convenientemente el carbono activado, cosa que antes no lo podían hacer. Cuando yo empecé a denunciar esto, no estaban en condiciones de usar adecuadamente el carbono activado, que finalmente llegaba a las casas donde nos descuidemos, ¿verdad? Bueno, ahora han invertido y siguen invirtiendo para mejorar la potabilización, y eso saben cómo hacerlo y pueden hacerlo, ¿no? Y hay gente especializada en el tema que sabe como para poder combatir este problema de la contaminación, gente especializada, o se necesita gente que realmente sepa, no sé, gente que venga del exterior, conozca el mismo problema, lo viva y bueno, de alguna manera nos traslade ese conocimiento para poder mejorar el tema de la contaminación. Bueno, aquí hay dos cosas, ¿no? El tema de la filtración, la OSA sabe cómo hacerlo, ¿no? Y es un problema de costos, ¿no? Ahora, el tema de la contaminación es un tema mucho más complejo, que no precisa que vengan técnicos del exterior. Lo que precisa es que se reúnan los técnicos que deben programar la gestión del agua, que hasta ahora son prácticamente los ingenieros, y los ingenieros son imprescindibles en la gestión del agua, pero no son los únicos, ¿no? Y eso hasta ahora no se ha comprendido. Ni siquiera tal vez tengan la capacidad de liderar problemas de contaminación. Pueden liderar otro tipo de problemas, como es la conducción del agua, los tratamientos, etcétera, ¿no? Pero no la gestión del agua. ¿Y cómo hacemos para que esos ingenieros que son especializados en el tema puedan dominar el tema de la contaminación? Porque ahí está el problema de fondo del río. Bueno, lo que ocurre es que no hay que pedirle a los ingenieros que hagan lo que no saben hacer y no están preparados para ello. Lo que hay que pedirle a las autoridades es que generen equipos interdisciplinarios, horizontales y no dirigidos verticalmente por ciertas disciplinas, y que puedan hacerse cargo de resolver el problema. ¿Y dónde se encuentran los mayores focos de contaminación del río Santa Lucía? Los lugares que hay que combatir rápidamente porque la contaminación va aumentando cada vez más. Bueno, digamos, hay diversos, ¿verdad? Hay algunas industrias que están en proceso de mejorar sus sistemas. Está el problema de las barométricas que tiran en cualquier lado y no se los controla suficientemente bien. Pero el problema fundamental es la agricultura, ¿no? La mayor parte de la contaminación proviene de la agricultura y las medidas que se han tomado para mitigar los efectos de la agricultura no son las adecuadas, ¿no? Los planes de uso y manejo de suelos, que es de lo que más se habla a nivel del Ministerio de Agricultura y que es responsabilidad del Ministerio, no dan cuenta del problema por muchos motivos. Primero, porque se llegan a plantar zonas inundables. Segundo, porque no se pueden cumplir muchas veces por las condiciones climáticas o problemas de mercado, hace que muchos productores no puedan cumplir con los planes que hicieron. Por lo tanto, o se toma otro tipo de medidas o la contaminación va a seguir como hasta ahora. También el tema del cambio climático ha perjudicado más el tema de la contaminación, porque influye también en las cianobacterias, ¿no? El tema del agua, además de la contaminación. Bueno, yo no sé si es el cambio climático, eso no está absolutamente demostrado todavía, ¿no? Pero está claro que, digamos, las altas temperaturas que hemos estado sufriendo nos generan problemas. Después las precipitaciones, bueno, a veces nos favorecen, ¿no? Otras veces nos perjudican, depende de cómo sean, qué intensidad tengan. Digamos, el tema de la escorrentía del agua y sus consecuencias sobre los ríos es de los temas más complejos, ¿verdad? Por un lado tenemos pérdida de capacidad de autodepuración por la forestación de las altas cuencas, que hace que venga menos agua a los ríos. Bueno, por otro lado tenemos los problemas de erosión, cuando las precipitaciones son demasiado intensas, si hay sequía agravada por el consumo de agua de la forestación, pierden los ríos capacidad de autodepuración, etc. Ahora, ustedes están haciendo mucho énfasis en el Santa Lucía, ¿no? En el Santa Lucía hay una gran preocupación, se está trabajando, mal o bien, se están haciendo cosas. El problema es el resto del territorio nacional, donde en zonas agrícolas y aún ganaderas, los arroyos están contaminados con fósforo, ¿verdad? Y la solución es hacer otra represa, por ejemplo, en el Casupá, que sabemos que el Casupá está contaminado, ¿no? Es decir, el Casupá tiene niveles de fósforo altos también. Aún hoy, en el futuro, si se amplía la zona agrícola, que tiene partes que pueden ser implementadas con agricultura, vamos a tener el mismo problema que tiene la represa de Paso Severino y así sucesivamente. O sea que habría que hacer un plan estratégico, como dijiste recién, en Casupá para poder empezar a combatir el problema. Bueno, yo creo que habría que buscar otra solución que no es la represa del Casupá. Carlos Fulco, concejal y poblador de Aguas Corrientes de hace más de 70 años, una persona que conoce el río Santa Lucía a la perfección, es una de las personas que lucha contra la contaminación del río Santa Lucía y está en contra de las políticas de OCE.
dice que la autoridad estatal que se encarga de la potabilización del agua potable en nuestro país es la principal responsable de las condiciones en las que está el río Santa Lucía. Vamos a ver lo que dijo Carlos Fulco. Sí, no es hoy, esto viene de hace muchos años allá. No se han previsto situaciones que fueron anunciadas hace muchos años por gente vaquianos del lugar, ¿no? Como nosotros nos gusta decir. Por ejemplo, te digo que en el año 1985 se creó una comisión de la cuenca del río Santa Lucía con otro nombre que abarcaba los 6 departamentos que bañan la cuenca del río, que hicieron todos los estudios del río Santa Lucía en aquella época, estamos hablando de 15 y 16, 31 años atrás, en los cuales prevenían a la ciudadanía, al Estado y a todo el que se le frunciera de la situación que tenía el río y lo que iba a pasar hoy. O sea que esa situación que no combatió OCE en ese momento se ve traducida a lo que está sucediendo hoy día con toda la contaminación del río y la basura mismo que tira OCE también, ¿no? Exactamente. Nosotros siempre decimos, a nosotros nos están poniendo en este momento como que somos enemigos de OCE. Nosotros nunca fuimos enemigos de OCE porque nuestras generaciones anteriores y ahora le debemos esto a la OCE. Simplemente le hemos puesto en conocimiento de lo que está pasando con la OCE, lo que está pasando con OCE. Hay gente que todavía no reconoce la situación en la que vive Aguascorrientes, que es la que vive el país, ¿verdad? Y la culpable, nosotros no vamos a decir culpable, perdón, porque no me gusta la responsabilidad. El responsable directo de todo lo que está sucediendo en este momento con el río Santa Lucía, con las aguas del río Santa Lucía y todo lo que prima demás, es la obra sanitaria del Estado. La gente que está a cargo de obras sanitarias del Estado son directamente responsables porque son los que multan al usuario cuando no cumple con las reglamentaciones que ellos imponen y son los primeros que están faltando las reglamentaciones, ¿verdad? Según el artículo 2 de la Carta Orgánica de OCE, artículo 2, inciso E, dice que OCE es absolutamente responsable de todos los cursos hídricos del Uruguay, los use o no los use, directa o indirectamente. Y ustedes se han manifestado incluso en el Parlamento, han ido 3 veces a que cuenten un poco cuál es la problemática, porque no se está haciendo nada por parte del gobierno y por parte de OCE, ¿no? No sé, nunca se hizo nada. No se hace acá, lo único que se hace es volver a diagnosticar cosas que ya están diagnosticadas, seguir gastando por ejemplo, se han gastado 400 millones de dólares o no sé cuánta cantidad en mejorar el sistema de abastecimiento, de impulsión de agua, digamos, y no se han puesto a gastar ni siquiera la cuarta parte en tratar de salvar la materia prima que es el agua, ¿verdad? Acá creo que lo primero es la materia prima, que es el agua. Después que vos tengas la materia prima en condiciones o medianamente en condiciones, después mejorar todo lo que quiera, ¿verdad? ¿Y qué inversiones tendría que hacer OCE para empezar de a poquito a sacar la contaminación del río? ¿Qué inversión específica se tendría que hacer? No, nosotros siempre decimos que no seríamos unos atrevidos a decirle a la OCE lo que tiene que hacer. Nosotros como vaquiano del lugar, 72 años conozco el río de chiquito. Lo que está pasando todos los días es lo que le mostramos. Acá lo que tenés que hacer, vuelvo a repetir, es tratar si vos sabes que el enfermo tiene determinada enfermedad, no esperé que se muera o está en el CTI. Lo primero que tenés que hacer es medicarlo para que no se siga enfermando, ¿verdad? Creo que es un ejemplo bastante claro. No sé, OCE, Dinama, Dinagua y no sé cuánto, porque hay una cantidad ahora hay una cantidad de asociaciones y de no sé cuántas cosas como se llaman, que se crean para qué, para nada, digo, que se dediquen directamente a tratar de que la materia orgánica, digo, la materia prima, que es el agua, no venga con el 75% en descomposición, porque genera una cantidad de gasto. Por ejemplo, OCE ahora está haciendo esfuerzos sobrehumanos. Porque a OCE toda esta situación de la contaminación está invirtiendo millones de dólares en poder solucionarlo, pero le genera pérdidas y sin embargo no hace nada. No, nosotros no decimos que no hace nada, de repente está haciendo cosas que a nuestro juicio no debería hacer. Vuelvo a repetir, si el enfermo está enfermo y sabe la enfermedad que tiene, dale el medicamento para parar la enfermedad y después trata de evitarla, definitivamente. No solo es OCE la responsable de esta contaminación, sino también la gente, concientizar a las personas de que no tiren residuos tóxicos al agua, porque obviamente se generan muchos problemas. ¿Y qué le podemos decir a la gente para que sepa bien lo que está sucediendo con el río? ¿Más campaña de publicidad por parte del Estado? ¿Qué se tendría que hacer? Yo creo que más que nada absolutamente responsabilidad de cada uno, porque tenemos que pensar que
la vida empieza por el agua y la vida termina por el agua. Creo que ese concepto está en la tapa del libro. En la medida que nosotros no cuidemos el agua, acá no importa que seas presidente de la República, que seas presidente de Estados Unidos, de donde quiera, acá se muere todo el mundo, ¿verdad? La familia mía, la familia del presidente. Entonces creo que la conciencia que debemos de tener es eso, cuidar la base de la vida, que es el agua. Y la vida de la base la cuidamos cada uno de nosotros de acuerdo al lugar en el que estamos. Cada uno de nosotros somos responsables en el lugar que estamos, ¿verdad? En la medida que estamos. Yo soy un simple vecino que trato de no tirar una bolsita de agua al río, le digo a mis nietos que no tiren, ¿verdad? Entonces, OCE, que dice que hay que cuidar el río, es la primera que no cuida el río, y bueno, y que si hay algún responsable en este momento del directorio de OCE para abajo, que venga y que me diga que lo que nosotros estamos diciendo no es cierto. Bueno, concejal, muchas gracias por sus palabras y concientizar a la gente de lo que está sucediendo y que tome la responsabilidad necesaria, ¿no? Yo creo que sí, que es absolutamente indispensable, ¿no? Porque vuelvo a repetir, Aguas Corrientes, que tiene su nombre de Aguas Corrientes, porque en 1871 lo que se tomaba en Montevideo era agua corriente, no era agua potable, era agua corriente, se tomaba como salía del río, simplemente con una decantación natural, que tomamos conciencia de eso. Hoy le estamos echando 7 productos químicos porque nosotros somos responsables, absolutamente responsables de eso. El ingeniero agrónomo Enrique Malcori analiza la situación de contaminación del río Santa Lucía, que se produce más en verano que en invierno, por el bajo caudal de agua que va disminuyendo su cauce en arroyos y cañadas, y que a su vez aumenta la cantidad de fósforo que se desplaza por la tierra. Esto fue lo que analizó el ingeniero agrónomo Malcori. Vamos a escuchar lo que dijo. Sí, digamos, es un fenómeno que, digamos, que de alguna manera en todos los países que se han ido desarrollando sus sectores productivos se va percibiendo y que realmente requiere un enfoque y un encare global. Es una temática que tampoco no se va a hacer resolver de un día para el otro, sino que es una planificación de largo plazo y donde los factores que intervienen son realmente muchos y muy complejos. Hay que hacer todo un trabajo relacionado a manejo de cuencas. Esto no es simplemente, digamos, atacar puntos focales de contaminación, que los puede haber y los hay a veces en muchos lugares, sino más bien, digamos, tener bien claro que esto es todo un proceso que involucra la cuenca en su conjunto. Cuando me refiero a la cuenca me refiero a los suelos que, digamos, que aportan agua al río Santa Lucía. Tenemos que tener bien claro que prácticamente nosotros retenemos en el suelo menos del 2%, al 3% del agua pluvial, o sea que todo el resto del agua corre. Cómo corre, en qué condiciones corre y qué arrastra y qué no arrastra es un fenómeno, digamos, muy complejo que justamente explica en gran medida lo que está pasando hoy en la cuenca de Santa Lucía, ¿no? ¿Se podría decir que estamos en un momento crítico de mucha contaminación o es solucionable el problema a largo plazo? Yo diría que es un momento crítico con focos puntuales. Es decir, nosotros en la medida que tenemos precipitaciones bastante intensas en invierno, el nivel de contaminación del río Santa Lucía es bajo por un efecto de dilución. Los problemas se complican cuando nos arrimamos hacia el verano, en donde el caudal disminuye de manera muy pronunciada, en donde allí sí el efecto de los lagunones o cañadas o arroyos que están, digamos, vertiendo hacia Santa Lucía disminuyen su cauce, la temperatura se eleva del agua, hay una mayor solubilidad del fósforo que está, digamos, contenido en esos cauces que por arrastre de tierra de muchos años. Ahí aumenta el nivel de fósforo en el agua, ahí aparecen las bacterias, digamos, contaminan el agua y a partir de allí recién digamos, tenemos un riesgo potencial. En la medida de un año como este, por ejemplo, que ha venido lloviendo prácticamente en forma periódica, es de esperar que no haya grandes problemas. Sin embargo, el peligro sigue latente, es decir, nosotros tenemos que saber que hay un nivel de contaminación en los cauces que cuesta muchos años revertirlos y bueno, y hay que hacer políticas de largo aliento, probablemente de 30 años o tal vez más, para lograr tener una mayor seguridad, digamos, desde el punto de vista del suministro de agua. Y al mismo tiempo también la OCE va a tener que buscar alternativas desde el punto de vista del suministro de agua más allá del río Santa Lucía eventualmente, ¿no? Y hablando un poco de OCE, ¿qué tipos de inversiones han hecho estos últimos tiempos para combatir esta problemática? ¿Han hecho un alambrado en Paso Severino? ¿Realmente ha sido efectiva esa inversión que han hecho? ¿O todavía el problema no se ha solucionado? No, el objetivo está claro porque es aislar, digamos, esa fuente de agua, que es una fuente de agua muy delicada, tal vez
tenga que terminar con alguna forestación, algún tipo de protección vegetal que absorba parte de los nutrientes que puedan escurrir superficialmente, que eso también es un elemento que ayudaría a mantener la calidad del agua en ese entorno, y por supuesto también controlar los aspectos, digamos, de vertidos que puedan haber en el entorno del Paso Severino, que es una reserva importante que tiene el Uruguay. La demanda de agua se ha venido incrementando, pero se hace necesario, digamos, trabajar con mucho mayor cuidado, ¿no? Y a nivel agropecuario, que es lo que más te dedicas tú, ¿cómo afecta económicamente a los pequeños productores la contaminación del agua? Y los pequeños productores en general tratan de cuidar el agua. Es un tema de cultura. ¿Sí? Hoy el productor nuestro tiene muy claro que digamos, él no quiere contaminar por dos razones. Primero, porque vive en el predio. Muchas veces el agua que obtiene es de fuentes subterráneas, entonces trata de cuidar de no contaminarla. Y por otro lado, digamos, también entiende que no tiene que tirar nutrientes, que le son muy caros, que los tiene que comprar, digamos, a través del mercado, que se le vayan, digamos, por los cauces de agua. Lo que ocurre en ese sentido es que todavía nosotros no tenemos un desarrollo cultural acorde a la problemática que yo mencionaba. En países como Australia, por ejemplo, donde hay una estación que monitorea el río Murray, que es la única fuente de agua que tiene la ciudad de Melbourne, allí prácticamente ellos tienen pautas, digamos, de aplicación de fertilizantes muy establecidas, en el sentido de que no se puede aplicar fertilizantes si van a llover entre los próximos 10 días. En Uruguay es muy difícil eso planificarlo, pero si uno fertiliza y durante 10 días el fertilizante queda en el suelo y no hay lluvias, hay menor riesgo de que se lave en el suelo. Esas medidas de manejo todavía no están muy instrumentadas en Uruguay como medidas de manejo de contención o como mantener áreas de franja, digamos, de protección contra los arroyos. ¿Y este tipo de contaminaciones a qué sector ha afectado más económicamente? ¿Dónde ha golpeado más? Y básicamente Montevideo, porque digamos, en realidad la fuente de agua, o sea, la preocupación más grande es Montevideo. Evidentemente 1,5 millones de personas o 1.800.000 personas pesa mucho más que de repente la opinión de 200.000 productores. Evidentemente ahí está el problema más grave. Creemos que en ese sentido está bien, hay una lógica hasta política y social desde el punto de vista de la argumentación, pero también no debemos olvidarnos, como a veces algunos ambientalistas se arrancan las vestiduras con respecto al tema ambiental, que el país tiene que producir, porque digamos, si no produce no hay generación de riqueza, si no hay generación de riqueza no se puede vivir, digamos, en forma digna. Como dijo un amigo mío, si quieren un país natural, bueno, nos quedamos 10.000 en Uruguay viviendo de la caza y la pesca, y el resto que se vaya a hacer otra cosa, porque si no, este país no da para tanto. Si fuéramos un país con mucha más población, la situación sería mucho más alarmante. La situación sería mucho más alarmante, y como digo, es un tema que es herencia de muchos años de agricultura tradicional. Hoy con la siembra directa eso se viene reduciendo muchísimo, pero la agricultura tradicional generó arrastres de suelo muy importantes, y pongo de ejemplo el caso de la represa de Canelón Chico, acá, digamos, sobre la ruta 5, que está totalmente colmatada. Cuando ha habido bajantes la gente lo puede ver perfectamente, y eso tiene arriba de 2.000 microgramos de fósforo por litro. O sea, estamos prácticamente 1.000 veces o 100 veces más por arriba de lo que sería lógico y permitido. Entonces, cuando ahí cae un poco de agua, esa agua contaminada en realidad pasa al Santa Lucía y termina contaminando. No es una reserva fiable, es una reserva contaminada que complica más la situación. Y viendo ejemplos internacionales que combaten la contaminación de los ríos de agua potable, ¿qué inversión tendría que hacer el Estado o la OCE para poder combatir un plan de largo plazo para solucionar este problema? Yo creo que acá es de todos, o sea, más que la OCE, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo como país, y sobre todo con el aporte de los productores, sobre todo con medidas culturales, con medidas de manejo que tenemos que enseñarle a la gente. Este es un proceso que lleva mucho tiempo, la cultura lleva tiempo, pero creo que el productor es muy receptivo, pero hay que desarrollar medidas de manejo mucho más sofisticadas para tratar de evitar que el fósforo se vaya a los cursos de agua. Y OCE evidentemente también va a tener que buscar, porque la demanda de agua es un proceso que crece, no solamente por el uso industrial, sino por el uso humano. Cada vez se consume más agua, o sea, Uruguay tiene los niveles de consumo de agua tal vez más altos prácticamente de la región. Yo he estado en Perú no hay agua, prácticamente es una cosa totalmente prohibitiva. Nosotros digamos, tenemos que tratar de pensar en fuentes alternativas de agua que ya se han manejado, en algún caso el arroyo Cufré como fuente de agua, y yo diría también, si no pensar en el río de la Plata, que es una fuente de agua también importante desde el punto de vista del suministro de agua dulce, ¿no? Y a
Hablando un poco no solo del río Santa Lucía, que produce el 75% del agua potable, otros lugares como el río Negro y el río Uruguay también generan agua potable. ¿Cómo está la situación actual hasta el momento? Sí, ahí hay menos complicación, ahí hay menos problemas porque son cauces mucho menos desarrollados y cultivados, son zonas más ganaderas, o sea, ahí no hay tanto problema. La agricultura ha sido el factor tal vez más distorsionante desde el punto de vista de la contaminación, y en ese sentido, digamos, por ejemplo, lo que es plaguicidas, el Ministerio ha tomado medidas de control de algunos plaguicidas, el caso de la atracina concretamente, que es un herbicida que digamos, tiene una vida residual muy larga y puede llegar a los cauces de agua. Hoy está prácticamente prohibido, o sea, salvo bajo la recomendación de un técnico no se permite aplicar. Entonces, hoy los temas de contaminación no vinculados al fósforo o al nitrógeno están mucho más controlados por medidas gubernamentales. ¿Y qué tendría que hacer las autoridades para poder concientizar a la gente de que estamos viviendo un problema muy grave como es la contaminación? Campañas de publicidad, ¿qué tendría que hacer? Yo lo que creo que hay que hacer es mucha extensión, o sea, traer gente que maneje cuencas realmente en otros países y sobre todo darle protagonismo a las intendencias, a los productores, porque este es un tema local. O sea, es un tema de compromiso local, un tema de trabajo local, y apoyar esos compromisos de emprendimiento locales. Me parece que ese es el mecanismo para que esto tenga éxito. Es decir, si queremos manejar la problemática del agua desde Montevideo, estamos absolutamente liquidados. Esto tiene que manejarse a nivel local porque la gente local conoce la problemática, conoce los protagonistas y además puede tomar las medidas del caso con certeza, ¿no? El licenciado en Economía Ambiental Marcelo Cafera, uno de los pocos especializados en esa área, dijo que no existen casi antecedentes de los impactos económicos producidos por la contaminación del río Santa Lucía. Resalta también el trabajo de OCE en cuanto al tratado de los lodos y a su vez a la planta potabilizadora y a la construcción de obras de saneamiento. Vamos a escuchar lo que dijo el experto en cuanto a las inversiones que está haciendo OCE para potabilizar el agua y tratar de combatir la contaminación del río Santa Lucía. Bueno, no hay mucho número al respecto en cuanto al impacto económico de la contaminación, porque acá en Uruguay no hay mucho antecedente y el que hay no es muy bueno sobre valoración económica de los impactos ambientales. Así que esa pregunta va a tener una respuesta media corta, que es que no se sabe mucho. Sí, obviamente está la noción de que tiene un impacto muy grande en los costos de potabilización de OCE, en las medidas que van a tener que tomar o están tomando los productores, ya sea industriales como tamberos, y en el apoyo, en las cuentas públicas, vía el apoyo de los distintos programas que está haciendo la DINAMA, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial, Medio Ambiente, el Ministerio de Ganadería con los productores. Números así concretos son difíciles de obtener y no te los podría dar, pero esos sí existen, digamos, porque son números de las finanzas públicas, pero bueno, no los conozco. Y por parte de OCE se está haciendo un plan de mejora del río Santa Lucía, un plan a largo plazo, o por ahora no hay una propuesta concreta. No, sí, hay una de las medidas del plan de gestión de la contaminación de Santa Lucía es que OCE construya obras de saneamiento para algunos pueblos, como Fray Marcos, San Ramón, y hay algunos más ahí mencionados en el plan. Y bueno, y sí ha invertido también que un plan de gestión de los lodos de la planta de potabilización y bueno, todo el tema de los costos de la potabilización del agua. Y esos costos son bastante elevados, hablando de números más o menos, ¿es un costo bastante elevado por parte de OCE o es una inversión segura o es un problema bastante grave el que estamos atravesando y hay que planear bien en qué inversión nos metemos, se podría decir? Sí, son costos elevados, el carbón activado no es barato, pero el más importante de cuántos son los costos, el tema sería encontrar la manera más barata de hacerlo. Quizás no es invertir en carbón activado, sino es, bueno, esta medida también se tomó, ¿no? Pero digo, combinar esa medida con una zona buffer, una zona de amortiguación cerca de los ríos, por ejemplo, que te repito ya se hizo, o implementar medidas del lado del sector privado, que también se están haciendo, pero bueno, algunas de ellas son subsidiadas por el Estado, entonces suma a las cuentas fiscales. Me parece, obviamente es costoso desde el punto de vista de los privados, tomar medidas del Estado, de OCE,
y también de los consumidores de agua que ven incrementado su tarifa, o de los turistas que no se pueden bañar en los cursos de agua. Todos esos son costos que se pueden traducir a números. No se ha hecho, es una cosa importante que debería hacerse, por más que va a consumir recursos humanos hacerlo, pero debería hacerse justamente para tomar la medida. Si es más barato invertir en carbón activado o es más barato que los tamberos o los productores o los feedlots tomen medidas. ¿Y hasta dónde? ¿No? En realidad también este impacto en OCE, esta contaminación económicamente no le viene bien, porque la gente desconfía del agua de OCE y se pasa más al agua a las empresas privadas como es Salus, Nativa, ¿no? ¿Cómo puede mejorar OCE para poder incentivar a la gente para que confíe, ¿no? Que esas inversiones sean efectivas, que el agua no largue mal olor? ¿Qué tiene que hacer OCE? Ese es un punto importantísimo. OCE debería, a mi juicio, sin dudas, hacer pública la información de la calidad del agua que tomamos. Mientras no la muestre, lo que genera es dudas. Y no se puede evaluar. Directamente no sabemos, no sabemos cuál es la calidad del agua. Suponemos que está bien, pero es una suposición. Y cada uno, en base a lo que piensa o deja de creer, toma agua embotellada o toma agua de la canilla. Por algo que en realidad no se confía en eso. Hay poca información sobre el tema, pero los pequeños productores que viven en la zona del río Santa Lucía dicen que la situación es muy crítica, es hasta irreversible. Solo que OCE no manifiesta eso porque la información no la brinda la prensa. Exactamente. OCE debería brindar la información a la prensa y a sus clientes, que somos todos nosotros. Y bueno, y eso que dijiste tú recién también lo dijo el director nacional de Medio Ambiente, ¿no? Que está en estado crítico la cuenca del Santa Lucía y que si no se revierte la situación en pocos años, no me acuerdo si dijo que se va a morir el río, pero sería una situación mucho peor, casi definitiva. ¿Y OCE ha tomado algún ejemplo de otros países para poder hacer alguna inversión? Estuvimos hablando con un ingeniero agrónomo que nos habló sobre el río Murray en Melbourne, ¿no? Básicamente las inversiones que ha hecho sobre ese río. ¿Tomamos ejemplo de otros países para hacer las inversiones por parte de OCE? ¿O lo hacemos, no sé, porque conocemos el río y sabemos cuál es la problemática? ¿Tomamos ejemplo de otros países? Sí, yo no desconfiaría en la parte técnica de OCE ni de la Dinama ni de los otros ministerios. Creo que ese no es nuestra parte débil del asunto, es más un tema de voluntad. A su vez, de voluntad y de la dificultad o el punto al que llegamos, ¿no? O sea, ahora tenemos la explosión de la producción agropecuaria en los últimos años, más picos de temperatura que hacen la floración más frecuente, el cambio climático, exactamente. Y se llegó a un punto en el cual la situación hay que resolver todos los problemas de una, y quizás una previsión de esto hubiera sido más fácil desde el punto de vista político y económico, pero no es el problema de la capacidad técnica de nuestros funcionarios o de los privados, que aquí la parte sustancial. A su vez, Dinama más que nada por un tema de subsidiar la transformación en el asesoramiento en construcción de plantas de tratamiento y manejo de efluentes, ha contratado a un técnico internacional justamente para ayudar a los privados al diseño de las plantas y del manejo. Y se podría decir que, investigando un poco el tema, la situación es crítica o es una situación que se podría decir, con las inversiones que pueda hacer OCE, es controlable. Bueno, crítica es. De vuelta, la información no está ahí pública, ¿no? O sea que yo no puedo afirmar esto en base a datos, porque los datos son o viejos o infrecuentes en el tiempo, pero todas las personas con las que uno habla, que trabajan en esto, en el muestreo de ríos y de arroyos, me han dicho durante los últimos años que la situación es crítica. Y es, a mi juicio, bastante... Yo diría que es el problema número uno ambiental de Uruguay, conjuntamente con la adaptación al cambio climático, que está relacionado con este problema. ¿Cuál es la segunda parte? No, el principal responsable de esta contaminación, ¿es el hombre hoy día o el cambio climático? Porque el cambio climático estos últimos años ha impactado mucho en el ecosistema natural de nuestro país y de la región. No, yo creo que es el hombre, pero a su vez el cambio climático es causa del hombre. Digamos, el 99% de los científicos del planeta te van a decir eso, están de acuerdo. Entonces es el hombre, ¿sí? Agravado por
el nuevo clima que está cambiando, ¿no? Estuvimos hablando también con gente de Aguas Corrientes, que es donde sale el agua para que nosotros consumimos en Montevideo, y está muy desconforme con OCE porque ellos le presentan planes para construir ya sea piletas de decantación o para dragar el río. El río se vio muy contaminado y por parte de OCE no se está haciendo lo suficiente, ni siquiera va a la zona afectada. Es pura propuesta, pero no se hace nada. ¿Vos estás de acuerdo con esas afirmaciones de gente de la zona que vive esa problemática o crees que OCE está haciendo lo suficiente como para poder combatir el problema? Bueno, yo no tengo por qué dudar de la gente esa de la que vive en esa zona en la cual yo no vivo y no tengo idea. Pero sí entiendo que desde el presidente de la República hasta el presidente de OCE entendieron que tienen un problema gigante entre manos y han tomado medidas que no son frecuentes en la política ambiental de este país, ¿no? En el sentido de la voluntad política de hacer algo. Quizás los vecinos de Aguas Corrientes entienden que es poco y bueno, y yo no tengo por qué pensar que están equivocados. O sea que no es que te pondrías de una postura o de la otra, pero tenés la información de que OCE está haciendo lo necesario como para poder combatir este problema. Es lo que me acabas de decir. Bueno, desde acá de Montevideo, mi opinión es que han tomado medidas que no son frecuentes para resolver un problema ambiental. Creo yo que es obviamente porque es un problema ambiental que toca a la población, a mucha población urbana y de una cuestión fundamental que es a tomar agua. Dado eso, o sea, reconozco eso, que es por un problema obviamente que repercute en la población de manera inmediata y de manera importante. Entonces, digo, como tú dijiste, no te podría decir si emitir un juicio que sea no o sí. Sí, me parece que han tomado medidas. Quizás no sean las suficientes, obviamente, porque el problema es grande y vamos a seguir teniendo eventos de floraciones. Y bueno, y en eso estamos. Digo, a su vez las medidas se empezaron a tomar en el 2000, el plan es del 2013. 11 se salió y las medidas se empezaron a tomar en 2013, 2015 sí había prórrogas, muchas industrias todavía no habían cumplido, muchos tamberos todavía no habían subido entre comillas al plan, o sea, lleva tiempo, inclusive la cantidad de fósforo si los tamberos, por poner un ejemplo, se ponen a implementar las medidas de manejo de fertilización adecuadas, la cantidad de fósforo en el suelo no va a bajar de un día para otro, por lo tanto va a seguir drenando con la lluvia hacia los cursos de agua durante muchos años, o sea que lleva tiempo también, ¿no? ¿Y cómo se concientiza a la gente por parte del gobierno el problema que está sucediendo con el río Santa Lucía? Porque nosotros podemos ver a la gente que sabe que hay un problema pero no está informada del tema. Tiene que haber más campaña de publicidad por parte de OCE y por parte del Estado. ¿Cómo se hace para que la gente esté al tanto de lo que está sucediendo? Bueno, no sé si debería ser el gobierno. O sea, debería ser el gobierno, sí, pero el gobierno en este caso es parte interesada en demostrar que el problema se está solucionando o ya se solucionó. Entonces, debería brindar la información de la calidad de agua de los ríos y del que sale de la canilla y después dejar que la gente, entre comillas, se preocupe, que es algo natural que va a suceder porque es el agua que sale de la canilla, ¿no? O sea que no es que hay una especie de un animal en tal monte que se extinguió que en nuestro día a día no nos afecta, sino que es el agua que sale de la canilla que nos afecta día a día. Entonces, la realidad también es que el Estado no está proporcionando la información necesaria para que la gente esté al tanto de ese problema. Exactamente. Ese sería el único papel que yo le recriminaría o le diría que el Estado tiene que hacer. El resto de la conciencia lo toma cada uno, digamos, ¿no? Pero el Estado debería brindar la información para decir, bueno, esta es la calidad del agua que tú estás tomando, esta es la calidad del agua del río donde te estás bañando, donde estamos sacando el agua para potabilizar. De esta manera llegamos al final de un especial de TV+ sobre la contaminación del río Santa Lucía. Espero que les haya gustado el informe, que hayan visto la problemática que está sufriendo este río. Hay que cuidar el ecosistema que tenemos en nuestro país porque es la fuente de agua del Uruguay. Esperemos que se hayan concientizado, que hayan analizado y que hayan visto la situación que se encuentra el río Santa Lucía y tomen conciencia, que no contaminen, que no tiren papeles al río y que cuidemos nuestro ecosistema. Que pasen muy bien, muchas gracias como siempre.